Continuando con el tema de vibración random, ahora vamos a hablar de un concepto bien importante que es el concepto de ruido blanco. A diferencia de la sección anterior que hablábamos de densidad espectral y en la cual veíamos que la distribución de la densidad era diferente en frecuencias, ¿sí? Esos son los procesos reales, ¿sí? Que muchas veces no tienen un contenido en frecuencia completamente plano. Pero hay un concepto ideal, un concepto bien útil y que en la práctica muchos fenómenos pudieran parecerse a este caso. Es el caso del ruido blanco. El ruido blanco es un proceso random que tiene una densidad espectral constante, teóricamente en todo el rango de frecuencia, desde menos infinito hasta infinito. La analogía del nombre de ruido blanco viene de la luz blanca, así como hay otros tipos de ruido también. Hay ruido rosa, eh, ruido café, que no tiene nada que ver con el color, sino con el movimiento browniano, ¿sí? Pero bueno, el ruido rosa sí tiene que ver con la analogía de los colores, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a enfocarnos en el proceso llamado ruido blanco, que otra vez su densidad espectral teóricamente es infinita. En la práctica, hablamos de ruido blanco delimitado por bandas, ¿sí? Es decir, su contenido en frecuencia con respecto a la frecuencia central es muy amplio, ¿sí? A diferencia de los procesos de banda angosta, en los cuales, con respecto a la banda central, su contenido en frecuencia es bajo, ¿sí? Entonces, por eso también a veces se le llama Band Limited White Noise o Broadband Noise, ¿sí? Eh, entonces nosotros definimos usualmente el ancho de banda, las frecuencias que cubre el ruido blanco, y en esas frecuencias el contenido es constante, ¿sí? Esto es lo que caracteriza al ruido blanco. Una cuestión bien importante aquí es que si nosotros tenemos un sistema de un grado de libertad con bajo amortiguamiento, por ejemplo, este sistema, esta es su respuesta en frecuencia al cuadrado, bueno, valor absoluto, magnitud. Yo tengo un fenómeno aquí de densidad espectral que cubre la frecuencia resonante del sistema, la respuesta del sistema, esta es la respuesta, vamos a ponerle aquí input, output, será de banda angosta, ¿sí? ¿Por qué? Porque al sistema de un grado de libertad con bajo amortiguamiento solamente le interesa una frecuencia, y es la frecuencia natural. A esa frecuencia natural va a presentar una resonancia. Entonces, si yo tengo un fenómeno de ruido blanco, cubre una banda de frecuencias, y dentro de esa banda de frecuencias tengo la frecuencia natural de un sistema, voy a hacer que esa frecuencia natural se excite, que entre en resonancia. Sí, eso es lo importante aquí. Entonces, de manera general, para un sistema, otra vez, un grado de libertad, amortiguamiento bajo, banda ancha de entrada, banda angosta de respuesta. Y vamos a ver dos casos específicos. Cómo calcular la respuesta de un sistema de un grado de libertad a una excitación tipo random. El primer caso es un sistema sujeto a una fuerza aleatoria y yo quiero ver cuánto vale el desplazamiento de respuesta, ¿sí? Hay que recordar que si yo tengo una fuerza aleatoria de banda ancha, la densidad espectral de la fuerza me da el valor medio cuadrático, ¿sí? La densidad espectral de la respuesta, S de X, algo aquí bien importante y creo que no he mencionado es el subíndice de la densidad espectral me define qué variable estoy trabajando. Por ejemplo, SF significa que es la densidad espectral de la fuerza y SX significa que es la densidad espectral del desplazamiento de respuesta, ¿sí? Entonces, la densidad espectral sería la magnitud de H de la FRF al cuadrado por la densidad espectral de la entrada, ¿sí? Recordemos que en análisis espectral mencionábamos que si yo tengo un sistema y le aplico una entrada y una respuesta, la entrada en el dominio de la frecuencia, la salida en el dominio de la frecuencia, H es igual a X en F en dominio de la frecuencia. Entonces aquí, como la densidad espectral es una cantidad al cuadrado, pues tendría que tomar la magnitud al cuadrado de la FRF y de esta manera estaría encontrando la respuesta del sistema. Hay que recordar que la H que nosotros estamos manejando es esta, de aquí, la FRF del sistema de un grado de libertad con amortiguamiento viscoso. Entonces, pongo la
FRF dentro de esta ecuación, y el valor medio cuadrático será el área bajo la curva o la integral de la densidad espectral de respuesta. ¿Sí? Entonces va a quedar de esta forma. Es una integral un poquito compleja. De hecho, vamos a asumir esto, que la integral está dada de la integral del FRF es igual a pi 4z. Por ahí hay un libro de profesor Thomas Páez de vibración random que especifica el proceso de cómo encontrar esta integral. Si lo podemos revisar. Bueno, tomando esta suposición, entonces llegamos a una ecuación muy simple, que es esta, y se puede simplificar un poquito más tomando en cuenta la definición del amortiguamiento viscoso, de la razón de amortiguamiento, y llegamos a esta expresión. El valor medio cuadrático de la señal de respuesta bajo una excitación de fuerza random es pi por SF. SF es la densidad espectral de entrada sobre K y C. Es muy simple, pero es un caso muy limitado. Sin embargo, es muy práctico porque muchos sistemas se pueden reducir a bajo amortiguamiento. Otra vez, si tengo un sistema de un grado de libertad, bajo amortiguamiento, entrada a banda ancha, puedo aplicar esta ecuación. El otro caso es para desplazamiento de la base. Es muy similar. Básicamente aquí tengo una entrada X, una respuesta Y. El desplazamiento de entrada es aleatorio. Entonces, otra vez, volvemos a asumir la respuesta de en base a la multiplicación de la magnitud de la FRF por la densidad espectral de la entrada. Y volvemos a aplicar lo mismo. Pongo la H dentro de la integral para encontrar el área bajo la curva y el valor medio cuadrático. Volvemos a asumir bajo amortiguamiento y respuesta resonante, considerando que la integral está dada por la expresión que veíamos anteriormente. Y se reduce otra vez a una expresión también muy simple, que me da el valor medio cuadrático de amplitud para una entrada de desplazamiento tipo random. Pi omega n sobre 2z que multiplica a la densidad espectral. ¿Sí? Asumimos frecuencia natural. Otra vez, lo que a mí me interesa es la densidad espectral que ocurra a la frecuencia natural. Si por algún motivo, por ejemplo en esta gráfica, no estoy hablando precisamente de un fenómeno que tenga una densidad espectral constante, sino que va variando, a mí no me interesa ningún otro valor de esta curva más que lo que ocurra aquí, lo que ocurra al valor de frecuencia natural del sistema. Eso es lo que yo tengo que tomar para estos cálculos. Vamos a ver un ejemplo ilustrativo. Además, recordando esto como, digamos, especie de formulario, valor medio cuadrático de respuesta para la fuerza, para el desplazamiento. Y esta tablita, de hecho aquí está el libro que comentaba hace rato, el libro de Páez. En este libro viene esta tablita que ya nos da de manera resumida las ecuaciones para cálculo de la respuesta de un sistema de un grado de libertad para diferentes entradas de fuerza, de desplazamiento y para diferentes respuestas de salida. ¿Sí? Esta tablita está dada en función de W0. Aquí le llaman W0. W0 es la densidad espectral de ingeniería en Hertz. ¿Sí? Porque, otra vez, todo cálculo que hagamos nosotros tiene que estar en radianes. ¿Sí? Esta tabla ya está asumiendo en Hertz, es una excepción, ya está simplificada para trabajar en Hertz. ¿Sí? Y hay que recordar esto aquí. ¿Sí? G en radianes es el doble de S. W, también a veces conocido como GNF, es el doble de S, pero en radianes, multiplicado por 4pi para convertirlo en Hertz. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta esto a la hora de hacer un problema. Como ejemplo, vamos a ver este caso bien simple. Tenemos un sistema de un grado de libertad con excitación por la base, desplazamiento aleatorio, que nos dicen que tiene una densidad espectral constante en el rango de 0 a 10 Hz. Entonces, por lo tanto, también cubre la parte negativa. 0 a cualquier otra frecuencia y el valor medio cuadrático de X, o sea, de la entrada, es de 4 milímetros al cuadrado. El sistema tiene una frecuencia natural de 4 Hz y un amortiguamiento del 5%. Nos piden estimar el valor medio cuadrático de Y. Primero recordemos que
La amplitud media cuadrática es el integral del área bajo la curva de la densidad espectral. Entonces yo tengo como dato de entrada amplitud media cuadrática de X, no tengo densidad espectral, es muy fácil encontrarlo, simplemente evalúo esta integral, que me quedaría directamente como S de X por omega, ¿sí? Omega es el rango de frecuencia que estoy cubriendo. Yo estoy cubriendo en S, porque eso es lo que tengo aquí, una S, la S es double-sided. Estoy cubriendo el rango de menos 10 a 10. Entonces este es el rango de frecuencia que cubro, que multiplica a 2pi, porque este dato está en hertz y yo lo requiero en radianes para hacer el cálculo, que multiplica Sx. Sx es esto. ¿Dónde está? Si se fijan, básicamente lo que estamos haciendo es encontrar el área bajo la curva, multiplicar la base por la altura, ¿sí? Y bueno, entonces de aquí pues despejo la S, que es la altura, es lo que no conozco. Conozco X, tengo el rango de frecuencias y pues lo puedo dejar expresado en función de pi, 4 milímetros cuadrados sobre 40 pi. Ya conociendo la densidad espectral, puedo aplicar la ecuación de respuesta. Ya tengo la densidad espectral, tengo la frecuencia natural, son 4 Hz, solamente hay que considerar que tengo que trabajar en radianes. Z, 5%, 0.05, y puedo estimar la amplitud media cuadrática de respuesta. Son ejemplos bien simples, bien ilustrativos, nada más hay que tener en cuenta identificar el caso, si es desplazamiento por la base o fuerza externa, qué unidades tengo de entrada y qué unidades requiero para hacer el cálculo. Entonces hay que recordar siempre esto, depende de lo que tenga, porque muchas veces en una gráfica lo más común es que me den las gráficas en Hertz y que me las den como single-sided, o sea, solamente un lado, entonces tengo que tomar double-sided. Si me dan G, entonces si me dan una gráfica, por ejemplo, como esta, en un problema, lo que me están dando es G. Tendría que, para tener S, dividir esto entre 2, si está en radianes, o entre 4pi, si está en Hertz. ¿Sí? Es lo único con lo que hay que tener cuidado en estos problemas. Bien, para finalizar este capítulo vamos a ver un par de casos prácticos de señales complejas, señales variables, aplicaciones de señales random también. Son casos de mediciones que hemos realizado en el laboratorio. Este caso es la medición de la vibración en un motor de combustión interna de un automóvil de pasajeros, donde medimos o tratamos de interpretar qué tanta vibración se genera en el motor y qué tanta vibración se transmite hacia el chasis, ¿sí? Colocamos un acelerómetro triaxial lo más cercano al motor que podamos y colocamos un acelerómetro triaxial también en el chasis. Los montajes, los aislantes antivibratorios de un motor como este tienen esta forma más o menos, son de hule. Me parece ser que tienen una cámara de fluido también. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una captura en un eje, en el eje dominante vertical, que en este caso es el eje Z. No se alcanza a ver aquí en la... bueno, aquí se alcanza a ver Z, el eje vertical. Y se toma esta señal. Este es un ejemplo de las que se tomaron en cuenta. 40 segundos. A simple vista parece un fenómeno random. Cuando yo analizo un proceso de FFT, aplico un proceso de FFT a la señal, voy a descubrir que hay componentes armónicos tonales. Sí hay componentes random aleatorios, pero están bien marcados estos componentes tonales que representan los componentes armónicos del sistema. El primero, 26 Hz, que es 1560 RPM, es el doble de la velocidad en vacío del motor, que es de 780 RPM, porque en un motor de combustión interna, cuando da una vuelta el cigüeñal, por así decirlo, el pistón sube y baja. Entonces estoy registrando el armónico fundamental del doble que la vuelta que la velocidad de giro del motor. Y luego hay múltiplos de ese, aparece uno de 53 y luego aquí otro bien marcado a casi 400. ¿Sí? Si doy un acercamiento a la señal, me voy a dar cuenta que efectivamente tiene cierto patrón periódico de periodicidad. Obviamente a simple vista no lo puedo ver tan fácil, por eso es que el análisis de Fourier es muy importante. Aquí comparamos el efecto del montaje. Esto sirve para ver, comprobar el efecto de aislamiento vibratorio, pero también para ver que en la práctica las señales no son tan simples. No es una señal puramente sinusoide, sino que hay otros componentes. Entonces aquí
vemos este caso bien claro. La línea de color rojo es la vibración en el motor, en aceleración, y la línea de color azul es lo que se transmite al chasis. ¿Sí? Estamos hablando de que está transmitiéndose muy poquito de la señal. Gran parte de la vibración, o más bien, gran parte del ruido dentro de la cabina de un motor, de un automóvil, viene del motor. Parte del ruido se transmite de forma aérea, pero también por medios estructurales. Entonces, por la vibración que se transmite del motor al chasis y luego a la cabina, también se transmite ruido. Entonces, el propósito del aislamiento antivibratorio es conservar mecánicamente el sistema para que no haya oscilaciones excesivas, claro, pero también reducir la transmisión de ruido estructural hacia el interior del vehículo. Esta es la gráfica de transmisibilidad, ¿sí? Calculada en base a la entrada y la salida. No es nada similar a lo que veíamos antes, y esto es porque estamos trabajando con frecuencias tonales, no con bandas de frecuencia definidas como lo es en una gráfica de transmisibilidad teórica. Pero pues sí podemos ver que donde hay mayor transmisibilidad, obviamente son en las frecuencias tonales. Pero estamos hablando de que a la primera frecuencia tonal de 26 Hz, que es la fundamental, la transmisibilidad es del 13% solamente, ¿sí? Y bueno, en las demás frecuencias pues es mucho más baja. Otro caso de estudio que tenemos aquí es la generación de señales de densidades espectrales más bien en base a señales de frecuencia variable, ¿sí? Este fue un trabajo que nos tocó realizar en un compresor de un clima de frecuencia variable, los llamados inverter, que el compresor nunca se apaga, sino que varía su velocidad. Eso es lo que hace que el compresor inverter sea más ahorrativo, porque no tiene paros, o sea, con los arranques es lo que más energía nos consume, ¿sí? Entonces, en este caso nunca se detiene, siempre varía su velocidad de forma continua. Entonces aquí lo que se quería hacer era una medición de las señales, una caracterización, porque pues ahí había cierto componente estructural que estaba fallando por vibración. Lo que ocurre es que para no reproducir exactamente las frecuencias, pues estuvimos caracterizando el comportamiento del compresor por mucho tiempo, varios días, y en base a estas frecuencias variables de diferentes temperaturas, se generaron las densidades espectrales correspondientes a esos fenómenos. Aquí tenemos 3 ejemplos en la dirección X, Y y Z de la respuesta del compresor. Podemos ver bien marcadas las etapas de velocidad variable. Y aquí vemos los componentes espectrales, que también se ven componentes tonales bien marcados. Pero luego se sintetizaron las densidades espectrales correspondientes a estos fenómenos para realizar una prueba de vibración tipo random, ¿sí? Entonces, otra vez, una prueba random no necesariamente reproduce un fenómeno random, también puede reproducir un fenómeno variable. Claro que también pudiera ser una frecuencia variable en la prueba de vibración, pero al final lo que importa es que estoy respetando el contenido de frecuencias y de amplitudes, ¿sí? Aquí en este caso la prueba está un poquito sobrada porque estamos hablando de un nivel RMS promedio más alto que la entrada, pero pues también eso tiene en cuenta para de alguna manera considerar que la prueba está un poquito acelerada, o sea, representa una mayor amplitud de lo que el fenómeno en realidad tiene, y pues da un grado de, digamos que de un factor de seguridad, por así decirlo, ¿sí? Un poquito sobrada la amplitud. Pero bueno, estos son 2 ejemplos que presentamos para pues discutir aplicaciones prácticas de señales complejas, señales variables, señales random, y pues con esto damos por terminado este segundo capítulo del curso de dinámica estructural. Muchas gracias.